Estar aquí de vuelta en 2 meses y entonces voy a hablar un poco más duro, ¿verdad? Es bueno estar aquí después de 2 meses y mientras meditaba y consideraba la palabra que el Señor me había dado, pero que de esas cosas que el Señor hace, pues el Señor me ha cambiado de dirección hacia, no era la palabra que tenía preparada para hoy, así que, y esto fue de repente, pero bueno, gloria al Señor, ¿verdad? Que el Señor pues nos llama, el Señor pues nos dirige y tenemos que ser sensibles a lo que Dios quiere hablarle a su pueblo. Y muchas veces nosotros pensamos aquí, cuando yo los veo a ustedes, ¿verdad? Antes del mes de julio, cuando estuvimos aquí, pues hacía por lo menos 4 o 5 años que yo no estaba aquí, no les veía. Y entonces, y hace 15 años que salimos de aquí, que nos mudamos. Y durante estos 15 años ha habido mucha reflexión, mucha introspección, sanidad en muchas cosas y mucha gratitud al Señor, porque cuando yo los veo en esta mañana, no me gusta adular, no quiero caer en eso de adulación ni guataquerías ni nada de esas cosas, pero yo veo que mis hermanos, esto es una iglesia que el Señor me permitió estar aquí 20 años. Y esto es una iglesia que ama al Señor, ama la palabra, ama la revelación. Y ustedes están aquí hoy. Y en un tiempo en mi vida hemos pasado las buenas, las malas, las regulares, las mejores, las peores, ¿verdad? Pero el amor a Cristo Jesús, el amor al adorar a aquel que es Rey de Reyes, Señor de Señores, permanece en sus vidas, en el tiempo presente, aquí en la vida, ahí, aunque estén todos enguañangados, con las artritis, con las juanetes, con los dolores, las dolamas y todas esas cosas, pero el amor, la prioridad a la vida de Cristo en ustedes es evidente. Máxime, la realidad, y yo otra vez no quiero expresar estas cosas porque otra vez no quiero caer en adulaciones, pero las cosas hay que decirlas. Cuando yo leo al apóstol Pablo diciendo que vuestra labor no ha sido en vano, y hay un llamado al permanecer, hay un llamado a ser alentado, pero porque vuestra obra, vuestra labor no ha sido en vano. Cuando digo vuestra obra, no es obra para nosotros ganar algo, sino es la obra que Dios ha puesto en vuestras manos por causa de aquel que hizo la obra una vez y para siempre, no ha sido en vano. Entonces, ¿verdad? Nosotros consideramos eso, y yo lo quiero decir como aliento a sus vidas, ahí donde estamos, de que realmente pudiera ser bien específico y contar uno, pero jamás y nunca terminaría, y yo me he propuesto, ¿dónde está está aquí, me he propuesto terminar en un tiempo específico porque no quisiera dormirlos tampoco. Así que déjame poner aquí. Ya. Otra cosa que ocurre es que también he estado meditando, y es que nosotros en nuestra naturaleza, Dios es el yo soy. Dios, los tiempos de Dios es en el gran yo soy, es el presente. Él es.
Dios no era, Dios no será, Él es. Cuando Moisés tuvo esa experiencia con el Señor frente al árbol de la zarza, y Moisés le decía, ¿verdad?, ¿en qué manera yo me presentaré, ¿verdad?, ante el faraón, ante el pueblo? ¿Cómo vas a saber? Dice, yo soy el que soy. Y cuando yo pienso en eso, yo soy el que soy, me habla en presente. Yo soy el suficiente en mí mismo. Yo soy el existente en mí mismo. Cuando digo yo soy suficiente en mí mismo, ¿verdad? Eso significa que Dios no nos necesita a nosotros. Dios no nos necesita. Nosotros pensamos que Él nos necesita. Y muchas veces nosotros pensamos en el tiempo de antigüedad, como en los trabajos que tenemos el seniority y todas esas cosas, y pensamos, bueno, pero esa revelación el Señor me la dio hace 40 años, hace 20 años, lo que sea. Esto ya yo lo he oído muchas veces. Ustedes han oído personas, hermanos, hermanas que han dicho esas cosas, y yo también he caído en ese tipo de actitud también, reconozco, ¿verdad? Pero Dios es el existente en Él mismo, que significa que Él no fue creado, significa que Él es. Desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Antes que naciesen los montes y formaste la tierra y el mundo, tú eres Dios. Pero el otro es suficiente en mí mismo. Él es suficiente en Él mismo. Cuando pienso en Génesis capítulo 2, no lo tienen que buscar, que habla del proceso en que Dios creó todas las cosas, y dice que en el séptimo día, estoy tocando un callo aquí, en el séptimo día, Él reposó. Cuando dice que Él reposó, no es que Él reposó porque estaba cansado. Él reposó en el séptimo día, que significa séptimo, perfección. Reposó sobre su Hijo Jesucristo. Y reposó sobre aquel que siendo Dios, siendo perfecto, Él reposó en Él, porque en el Hijo habría de reunir todas las cosas en la dispensación de los tiempos. En el Hijo, Colosenses, en la imagen del Dios invisible, el primogénito de entre todos los muertos, porque en Él fueron creadas todas las cosas. En el Hijo fueron creadas todas las cosas. Y sobre el Hijo recayó también toda la justicia de Dios para nuestra redención y nuestra salvación. Porque Él, siendo perfecto, siendo Dios, Él tomó forma humana. Y el cordero perfecto, sin mancha, inmolado, destinado desde antes de la fundación del mundo, inmolado desde el principio de la creación, fue destinado por el Padre para nuestra redención, para nuestra salvación. Y entonces, dicho esto es una palabra que nosotros, aún en nuestras vidas, ahí donde estamos, o personalmente donde yo me encuentro, ¿verdad? Y donde todos nos encontramos, todos tenemos distintas asuntos y estamos en distintas etapas de nuestras vidas, ¿verdad? Y bueno, yo quisiera, en virtud de ello, y ya les decía que no era la palabra que tenía preparada para hoy, así que, pero juntamente el Señor pues nos va a hablar, me habla a mí, les habla a ustedes y nos habla juntamente, ¿verdad? Y no es una palabra nueva. Pero hablaba del reposo, y en la epístola el autor de los Hebreos habla de entrar en el reposo.
¿verdad? Y habla de entrar en aquel reposo, Hebreos capítulo 4, versículo 11, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y aquí estaba hablando, anteriormente, el autor de Hebreos estaba hablando distintos ejemplos de personas, de hombres de fe, en los cuales hacían llamado a entrar en reposo, y dice que aunque en ese reposo parezca no haberlo alcanzado, lo dice en el primer versículo del capítulo 4. Temamos pues que no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, porque no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Yo quisiera considerar que cuando leemos, por ejemplo, le damos más adelante en el capítulo 11 de Hebreos, no tiene que buscarlo, donde habla de los hombres y mujeres que dieron testimonio por medio de la fe. Habla de Moisés que mantenía sus ojos puestos como en el invisible y por la fe, y habla también de mujeres también por la fe Rahab, ¿verdad? Por la fe, la mujer prostituta que le abrió, le protegió a aquellos hombres que estaban con Josué y Caleb, que iban a reconocer la tierra prometida y demás, ¿verdad? Y que más adelante, por causa de que ella les protegió, pues cuando entraron a Jericó, ella fue protegida también. Pero eso fue un ejercicio en fe. Ella está en la lista de los hombres y mujeres. Pero ¿cómo es posible que una prostituta sea parte de los héroes de la fe? Pero fíjense una cosa, lo que más me llama la atención es el último versículo del capítulo 11 que dice: y todos estos, aunque habiendo alcanzado buen testimonio por medio de la fe, no recibieron lo prometido. No recibieron lo prometido. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. A Abraham se le había dicho que de tu descendencia haré una gran nación como las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Abraham no llegó a ver su descendencia. Sara dio luz a los 90. Ellos no recibieron lo prometido, no lo vieron. Pero Abraham, específicamente, él creyó en aquel que le había llamado, y dice la palabra que le fue contado por justicia. El objeto de la fe de Abraham no era en las cosas que le habían prometido, sino que en el objeto era en aquel que le había prometido. Y Abraham puso su fe, le creyó a Dios y puso su fe en las palabras que Dios le había dicho, lo viera o no lo viera con sus ojos en lo natural. Y eso le fue traído por justicia. En otras palabras, cuando nosotros oímos decir que si, ¿cómo es posible que en el Antiguo Testamento ellos sean salvos? Sí, ellos son nuestros hermanos, porque el objeto de la fe, de la promesa, fue la promesa que todavía no se había llevado a cabo, pero fue hecha. Y el objeto de la fe nuestra en Cristo Jesús es en esa misma promesa cumplida ya en Cristo Jesús. Y la diferencia entre ellos y nosotros es que ellos no la habían visto y nosotros conocemos el final de la historia. El Espíritu Santo ha venido a morar en nuestros corazones, en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos ha sellado por propiedad de Dios. El Espíritu Santo nos empodera y reparte dones y ministerios de los cuales son evidentes en sus vidas. Y aquí estoy hablándole a ustedes específicamente. En este tiempo en sus vidas, el mismo Espíritu Santo
Entonces, el objeto de la fe es en el Cristo profetizado, en el tiempo de Abraham, en el Cristo que tomó forma humana, murió en la cruz, resucitó, ascendió, nos dejó un consolador y vive y mora en la vida del creyente. Y eso tiene que animarnos a nosotros. Y eso todos lo sabemos. Esto no es una palabra. Aunque lo sabemos, lo conocemos, lo hemos vivido, lo hemos experimentado en los años de antigüedad, en los años que llevamos en nuestra jornada en el Señor. Les quiero decir que como Él es el existente en Él mismo, Él es el suficiente en Él mismo, nosotros no podemos, bajo ningún concepto, decir, ese Señor me lo mostró hace 50 años atrás. Vamos a lo nuevo. Porque ¿saben lo que ocurre? Que perdemos noción y perdemos perspectiva de la grandeza de nuestro Dios. Y entonces, ¿verdad? Así como el apóstol Pablo habla de que algunos teniendo comezón de oír y demás, pues tenemos necesidad de estar buscando lo nuevo. Lo nuevo sea lo nuevo. Lo nuevo sea lo nuevo en modas de la iglesia o en modas de movimiento dentro de lo que es el cristianismo, o lo nuevo es la manera en que fulanito, sutanito comunicó una verdad bíblica y lo publicó en un libro. Entonces el libro viene a tomar el mismo nivel de importancia que las escrituras. Pero la realidad es esta, que la fe en nuestras vidas vino por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y es, regresando a Hebreos capítulo 4, nos habla en el versículo 11 que procuremos entrar en aquel reposo. ¿Saben una cosa? Una de las cosas que me pasa a mí, una de las razones, una de tantas razones por las cuales en mi vida pues yo me he encontrado enredado con errores, o más bien horrores, o más bien cosas que en cierto momento dado en mi vida pues me llevó a sucumbir a lo más bajo, es porque en mi vida personal y en nuestras vidas personales pensamos que nosotros somos suficientes por nosotros mismos. Y entonces somos tipo A en alguna manera u otra, o algunos más que otros, somos un tipo A que queremos la perfección, somos perfeccionistas. Y una cosa es buscar la excelencia en el nivel, en la capacidad, en la facultad que Dios te ha dado, y de ahí tú vas a buscar excelencia, ¿verdad? Y otra cosa es tú buscar el perfeccionismo, porque el perfeccionismo te quita del reposo. El perfeccionismo quita a Dios del centro y te pone a ti, porque yo lo voy a hacer. Dios, tú no puedes, yo lo hago mejor yo. Eso es lo que hace el perfeccionismo. Cuando yo oí el hermano que hablaba, y obviamente sus palabras calaron a mi corazón, o a mi oído, hablando de los acordes de la guitarra incorrecto, ¿verdad? En un tiempo en mi vida esas cosas me estrellaban en el oído. Y llega un momento en que cuando uno puede entender, no, eso es la verdad, es una confesión. En un momento, escuchar una voz desafinada, o escuchar cosas, porque estaba yo puesto en el trono del perfeccionismo. Y ¿saben una cosa? Hace 8 años, una de las cosas que comenzamos una obra, ya como ustedes saben, una congregación hispana, ya donde estamos. Yo les puedo decir que los primeros 4 años, yo no dormía. Yo padecía de insomnio. Todo aquello que yo pensaba que estaba bajo mi control
cuando empezó a desboronarse. Y todo eso empezó en el momento en que mi hijo mayor se fue a la universidad. Y cuando yo lo dejé en la universidad, estábamos manejando de la ciudad de Pittsburgh hasta Charlotte, una jornada de 7 o 8 horas. Estábamos en las montañas de West Virginia, de camino para acá, y me entró un ataque de ansiedad horrible que tuve que salir, irme a una área de descanso y cambiarme de ropa porque no podía. Todo me molestaba y no podía. Y yo no dormía. Hubo un tiempo que yo pasé 2 semanas completas sin dormir absolutamente nada. Y gracias a Dios que iba y yo trabajamos en el mismo lugar. El que iba era la que me manejaba. Bueno, ella siempre me ha manejado. Pero bueno, ella era la que me manejaba el carro. Eso es broma. Y esa es la realidad. Y tenía un hermano recién llegado de Cuba que llegó a ser, verdad que con él y yo estábamos en el ministerio activamente, el hermano Rafael, y él me decía: mi hermano, reposa en el Señor. Sus palabras eran: reposa en el Señor, descansa en el Señor, descansa en el Señor. Descansa en el Señor. No, ¿verdad? La impuntualidad era algo que siempre a mí me sacaba de quicio, y ver que nosotros estábamos 1 hora antes preparando y todas estas cosas. Y ya yo estaba, para empezar el servicio, yo estaba ya sudado, cansado, ya yo estaba listo para tomar una siesta, y de repente él llegaba y yo: descansa en el Señor. Descansa en el Señor. La impuntualidad, obviamente, pues no es aceptable, ¿verdad? Pero cuando esa obsesión por la puntualidad te lleva al estado de perfeccionismo, te quita el descanso, me quita el reposo, entonces llega un momento que había perdido la noción de que quizás el hermano o la hermana que está llegando tarde llegó por una razón que no tenía de otra. Y entonces, ahí ya Dios, en un quehacer del Señor en mi vida y todas esas cosas, y no es que lo haya alcanzado ya, todavía, pero Dios cuando Dios despierta en esas áreas de la vida de uno entonces no puede, ¿saben algo? No solamente la impuntualidad, el oír opiniones que eran distintas a las mías, eso es algo que era insoportable. Bueno, y quizás lo comparto así tan simple y llanamente, porque quizás sean cosas con las que en una manera u otra pues ustedes se puedan identificar, pero nos saca de esa posición de gracia, no nos saca de la gracia de Dios, pero nos saca de aquello de extender la gracia a nuestro hermano. Entonces, cuando yo veo, por ejemplo, procuremos pues entrar en aquel reposo, en el reposo que es en Cristo Jesús, en el reposo sobre el cual el Padre reposó al 7º día después de la creación, no porque Él estuviese cansado, sino porque el Padre, en su plan perfecto, Él propuso de llevar todas las cosas y reunir todas las cosas en el Hijo, y que Él fuera en su plan redentor para toda la humanidad de atraernos a Él, de hacerse de un pueblo que le sirva, que le adore, ¿verdad? Esa obra fue diseñada, fue ejecutada, fue ratificada en Cristo Jesús, y toma efectividad en nuestras vidas desde el momento en que nosotros ponemos nuestra fe en la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Procuremos pues estar en aquel lugar de reposo. Isaías habla de que, me parece, en Isaías dice que en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. En la versión en inglés dice en descanso y en arrepentimiento. En descanso y en arrepentimiento.
seréis salvos. En ese descanso, en esa quietud y en confianza de que Él es quien obra. Y entonces, ¿por qué nos dice que procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia? Versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta el partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y aquí tú me habla, cuando nosotros leemos esto, podemos sucumbir en una cuestión de condenación, de que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra, descubre todas las cosas. La palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. La palabra es vida. Y la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra. No por el discurso, no por el ejercicio de la oratoria, de hablar bonito y todas esas cosas. Es por la palabra que es viva y es eficaz. Es suficiente, es capaz de hacer la obra. Cuando tú tienes un dolor de cabeza y te tomas una ibuprofeno, esa ibuprofeno, si es buena y está vigente, es eficaz para aliviarte el dolor de cabeza. Pero la palabra es mucho más que la ibuprofeno. La palabra es viva. Es viva. Y dice que discierne, penetra hasta partir el alma. Y el alma es donde radican nuestras emociones, nuestro intelecto, nuestra conciencia, nuestros impulsos. Partir el alma, dice, y el espíritu es la parte más profunda de nuestro ser, es aquello que es uno con Dios, aquello que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y entonces, esa misma palabra que es vida, dio vida a nuestro espíritu, penetró nuestra alma y penetró y llegó a lo profundo de nuestro espíritu. Y no solamente dice eso, sino las coyunturas y los tuétanos. Imagínense un bisturí, la palabra de Dios como un bisturí que te abre y descubre todo lo que está ahí. Y discierne las intenciones, los pensamientos y las intenciones del corazón. Y esto no lo podemos leer lo tenemos que leer con temor de Dios, no con miedo, pero con temor de Dios. Pero al mismo tiempo, reconocer la eficacia de la palabra de Dios. La palabra de la revelación, la palabra revelada no es una etapa de nuestras vidas. La palabra es continua en nuestras vidas. La palabra, la revelación, la vida de Cristo es continua en nuestras vidas. Entonces luego dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuenta. Y resulta que la misma palabra, la fe viene por el oír y el oír por la palabra, la misma palabra revela y muestra nuestra necesidad del Señor. Gracias. La misma palabra revela y muestra nuestra necesidad y nuestra insuficiencia por nosotros mismos delante de aquel que es suficiente en Él mismo. Eso es tremendo. Pero también y esto es una de las cosas que ocurre con las Biblias y los subtítulos.
porque a veces yo quisiera que los subtítulos no estuvieran, porque ese subtítulo en sus Biblias, en las mías dice Jesús es su gran sumo sacerdote, y amén, gloria al Señor por eso. Pero ese subtítulo lo que ha hecho es dividir la línea de pensamiento. Porque dice que dice antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Eso ocurre por medio de la palabra. La palabra desafía, la palabra expone todas nuestras cosas. El Espíritu en la palabra crea, ¿verdad? Crea en nosotros la necesidad o ha creado en nosotros la necesidad de una rendición total delante del Señor, delante de la omnisciencia de Dios, delante del todo conocimiento de Dios, delante del todo de la omnipresencia, de que Él está en todo lugar y Él es capaz de estar en todo lugar al mismo tiempo, la iglesia, Dios está aquí presente, pero Dios está en Carolina del Norte, donde están los hermanos allá reunidos, y Dios está en la iglesia, en el clandestinaje allá en la China y en cualquier país, y Él está al mismo tiempo, porque donde hay dos o más reunidos en su nombre, Él está presente. Y eso es un atributo exclusivo de Dios. Y digo esto porque cuando pensamos, por ejemplo, en el enemigo, en Satanás no tiene ese tipo de atributo. Por eso, pero Satanás tiene legiones de demonios y todas esas cosas a nombre de Satanás. Pero Satanás no tiene ese tipo de atributo. Pero el atributo de la omnipresencia de Dios es exclusivo de Dios. Y a Él es que hemos puesto nuestra confianza. Entonces, tenemos que, todas las cosas están desnudas delante de aquel que tenemos que rendir cuenta. Y en el versículo 14, el subtítulo corta la línea de pensamiento, pero vemos la frase, las primeras dos palabras del versículo 14 dice por tanto, o sea, como resultado, consecuentemente. Algo pasó antes para que ahora el pensamiento de ahora viene. ¿Qué fue lo que pasó antes? Bueno, que la palabra es viva, es eficaz, todas las cosas están desnudas delante de aquel en quien tenemos que rendir cuentas. Y entonces, por consiguiente, como resultado de eso, fíjense una cosa, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo. El reposo en Cristo Jesús. Y ahora dice, retengamos nuestra profesión por medio de aquel que traspasó los cielos, aquel que murió, aquel que venció la muerte, aquel que mediante su resurrección Él venció el poder del pecado contra aquellos en quien ponen su fe en Él, pero el poder de pecado en Él mismo, aquel por su resurrección, Él quedó totalmente inocente y vindicado de todas las acusaciones falsas que le fueron impuestas en el Sanedrín a Jesús. Él quedó inocente. Lo leemos en 1 Timoteo capítulo 3, 16, ¿verdad? Donde habla de cómo comportarnos en la iglesia, que es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad, indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad, ¿verdad? Pero dice, justificado en el Espíritu. Jesús fue declarado inocente, Él fue vindicado. Y de la misma manera, en la unidad en el Espíritu, en Cristo Jesús, nosotros en Cristo somos declarados justificados por medio de la fe. Tenemos paz. Fuimos declarados. El acta de los decretos que existía contra nosotros fue anulado en Cristo Jesús, que traspasó los cielos, retengamos nuestra... Entonces luego dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nuestras debilidades. Nosotros todavía tenemos debilidades. El mismo apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 2, versículo, no me acuerdo ahora, dice
que habla de aquellas batallas, aquellas luchas que batallan contra nuestra alma. Y aquí habla de que en medio de nuestras debilidades, sí, todas las cosas son expuestas delante de aquel que tenemos que rendir cuenta, pero tenemos un sumo sacerdote que se presentó delante del Padre y por causa de su sacerdocio, el velo fue rasgado, el camino fue abierto, nosotros tenemos acceso, podemos acceder a la misma presencia de Dios, el Padre, y por eso que nosotros podemos venir, estar aquí delante de Él adorándole en espíritu y en verdad. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, o sea, pero sin pecado. Él fue tentado en su carnalidad, pero él no cayó en el pecado, él no pecó. Entonces luego dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esa misericordia que es el acto de Dios de retirar el castigo que nos merecíamos por causa del pecado, por piedad. La gracia de Dios que nos fue extendida por causa de que somos salvos por gracia, no por ninguna obra. Pero luego dice, y hallar al trono de la gracia, y luego dice, para alcanzar misericordia, y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Saben una cosa? Hace ya 17 años en mi vida, yo pude experimentar sobre mí lo que es eso de alcanzar la gracia para el oportuno socorro. Es la gracia de Dios que viene a tu rescate. Y que un día vino a tu rescate, al oportuno socorro. No la gracia de Dios que viene con un CPR así, para revivirte, ¿verdad? No. Que vino al oportuno socorro antes de que tú perezcas. Vino Él a tu vida y vino Él a mi vida. Y todo eso, para recordarles que vuestra obra no ha sido en vano, que retengamos vuestra profesión y que hagamos firme nuestro reposo, que es en aquel que es el perfecto reposo. Padre, gracias Señor. Gracias, Señor, porque hemos sido alcanzados por ti. Gracias por la obra que tú llevaste a cabo en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque realmente en ti estamos completos. En ti tú eres suficiente. Tú eres nuestro todo. Tú eres nuestro proveedor. Tú eres nuestro Salvador. Tú eres nuestro Redentor. Señor, y venimos delante de ti por causa de aquel que vino e hizo la obra que tú tenías pactada desde antes de la fundación del mundo, por causa de aquel de Cristo Jesús. Venimos delante de ti, Señor, para que tú nos concedas el hacer firme nuestra profesión. Que tú nos concedas el reposo en ti continuo, en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier tentación, en medio de cualquier oportunidad en la cual nosotros pudiéramos, en nuestra debilidad, intentar tan siquiera adelantarnos a ti. Señor, que tú nos guardes en ti, como hasta aquí tú nos has guardado, como hasta aquí tú nos has ayudado, como hasta aquí, Señor, tú has mostrado tu gran fidelidad. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, te pedimos por mis hermanos
por nuestra familia aquí en Miami. Señor, por cada necesidad en sus respectivas familias, en sus respectivos hogares, aún en este tiempo en sus vidas, donde la edad es un factor, donde el cansancio es un factor, pero Señor, que aún en medio de todo eso, Señor, así Señor, así hasta de aquí hasta que le llegue la hora, Señor, tú los sostengas y tú los mantengas en ti, Señor. Señor, y que, Señor, para que cuando llegue ese día, como Moisés, que sus ojos nunca perdieron vida ni brillantez, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, la vida de Cristo es evidente y no hace discriminación ni de edad, ni del tiempo en que vivimos, Señor. Tú conoces a nuestros hermanos ahí donde están. Los conoces mucho más que yo, Señor. Y conoces su necesidad, Señor. Y conoces su deseo. Y conoces su realidad. Y hasta aquí tú les has sostenido. Y confiamos, te los confiamos en ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, les amo.